Hola de nuevo, o quién sabe, hola por primera vez a una nueva edición, en este caso el segundo episodio de Ver para Crear, un podcast de cine traído a ustedes por Bitácora de Cine y además por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social regionales, provinciales y comunales del presente año 2022. El día de hoy nos acompaña la cineasta, realizadora audiovisual Catalina Alarcón y el docente y encargado de la actividad de Escuela del Cine de la Cineteca Nacional de Chile, Felipe Rodríguez. ¿Cómo están? Bien, gracias por la invitación. Qué bueno que vinieron, que eso habla muy bien de usted, principalmente. En este podcast, para quienes no están familiarizados, vamos a hablar sobre los cruces que ocurren entre el cine y la educación, por lo cual se convocó a una realizadora y a un docente. Y en este caso en particular, como bien había mencionado, Felipe está muy encargado del tema de Escuela del Cine. Y me gustaría que igual le cuentes a nuestros auditores qué sucede con Escuela del Cine, su importancia en la Cineteca Nacional y a la vez lo que significa para el cruce entre profesores y su vinculación con el séptimo arte. Sí, bueno, gracias por la invitación y bueno, a Catalina por acompañarnos también. Yo soy el coordinador académico, el encargado del plan de formación. Nosotros formamos a mediadores y mediadoras que son profesores y profesoras en todo Chile. El objetivo del programa Escuela del Cine, del que yo soy parte, junto también a un equipo maravilloso de personas, es justamente formar al público escolar para el cine chileno. Entonces nosotros lo hacemos a través de la formación de cineclubes en los colegios, en establecimientos educacionales, los acompañamos, les ofrecemos un curso que es online, que está abierto, se abre todos los años, una convocatoria completamente gratuita. Y después de eso los acompañamos en esta instalación, los capacitamos, también hacemos talleres en los que Catalina también ha participado dictando algunos de ellos con muy buenos resultados, experiencias muy bonitas, y también entregamos material educativo. Entonces la idea es que pueda ser un acompañamiento integral para la instalación de estos cineclubes que ojalá se puedan prolongar. Y creemos que el vínculo entre el cine y educación es fundamental en la educación chilena. Creemos que hace falta esta instancia de creación que muchas veces la escuela niega por su naturaleza, ¿no? Claro. Pero creemos que el cine es un elemento disruptivo y que permite que estudiantes, gracias a la mediación de los profesores, se puedan expresar. Y que tengan un vínculo también con la cultura chilena, con el acervo cultural que hay acá, especialmente a través del cine, que es algo que generalmente no se explota. Entonces, nuestro rol ahí es poder relevar justamente eso, tanto la creatividad y lo que tienen que decir los estudiantes y el valor que tiene el cine chileno. Claro. Bueno, tú bien mencionaste que Catalina ha sido parte como de esta actividad y quería preguntarte, primero que todo, ¿cómo han sido tus trabajos ahí? ¿Qué acercamiento has tenido en los talleres? Y a la vez pensando en una de las primeras cosas que mencionó Felipe, ¿qué sientes tú que se necesita como hacer mucho hincapié en el momento de la mediación? Porque quizás para algunas de las personas que están escuchando y viendo esto, ¿qué es la mediación en torno al cine? Como, ¿qué hace un mediador? Un mediador. Bueno, mi conexión con la Escuela del Cine ya comenzó hace, ¿cuánto? ¿5 ediciones? ¿4? Sí, más o menos. Esto fue en plena pandemia, Sí. ¿no? Sí, en el fondo el programa de la Cineteca Nacional, Escuela del Cine, me hace la invitación a hacerme cargo como profesora guía del taller de cine autobiográfico, que en ese momento fue virtual. Hicimos varias versiones virtuales con distintos niños, niñas y niñas de todo Chile. Y la idea en el fondo era como a través del cine explorar identidades personales, pero también colectivas, generar comunidad y también lazos entre ellos. Y de alguna manera, gracias al cine, como explorar ciertas temáticas que fuesen fundamentales en sus vidas, de todo tipo, algunas más convencionales, otras más personales, otras más sobre el territorio y lo colectivo. Y nada, y en el fondo estuvimos como realizando este taller, que era un taller teórico-práctico que tenía como fin un cortometraje autobiográfico por cada uno de las niñas. Perfecto. Y sobre la mediación, como yo siento que es como una herramienta trascendental, como de alguna forma pensar que el cine se puede utilizar como una forma de exploración personal, pero también como una buena manera de abrir diálogos, de hacer reflexiones de alguna forma
sobre las temáticas y problemáticas contingentes. Claro. Y creo que en el fondo lo que hace un buen mediador es, gracias al cine, se desprenden ciertas temáticas, ciertas actividades que pueden ser lúdicas, pueden ser también teóricas, pueden ser prácticas, pueden ser transdisciplinarias, que de alguna forma nos hacen como volver a las reflexiones como primarias que tiene el cine. Claro. Pensaba en lo que mencionabas respecto a el potencial que tiene el cine para hablar de tópicos y a la vez la idea de que el cine igual es algo, si se piensa como explícitamente lo audiovisual y pensar como en una cámara o lo que se puede grabar como un terreno libre, no hay barreras en el cine. Y eso me hace recordar de un proyecto que tú tuviste con personas privadas de libertad y la manera en que podían utilizar las imágenes en lo audiovisual y el sentido, no sé si como el VR, como la realidad virtual, para descubrir otras fronteras, otros países y a la vez reconectarse con familiares desde la cárcel. Quería preguntarte igual un poco cómo fue tu experiencia en ese proyecto y si es que pudieses como mencionar a las personas que nos están viendo respecto a esa actividad. Sí, bueno, ese proyecto se llama Volver a Casa, está en todas las redes sociales, @volveracasa, _R, para que nos sigan, porque aquí debería es estar muy apareciendo. importante, en el GC lo pueden ver. Es un proyecto que venimos desarrollando desde el 2016, con un equipo de mujeres muy power, también multidisciplinario, en su mayoría cineastas, pero han pasado también por el equipo gestoras culturales, psicólogas, sociólogas, y de alguna forma lo que hace es como junta a como todas estas energías femeninas muy bacanes, como líderes de un espacio de trabajo co-creativo y colaborativo que interviene el sistema carcelario con talleres de cine y realidad virtual, con la premisa de que en el fondo en un lugar olvidado, donde hay violación a los derechos humanos, donde no hay acceso ni a la cultura, ni al arte, ni a la comunicación tampoco con el exterior, el cine y particularmente la tecnología abre ciertos espacios, conecta espacios a través de un puente, que en este caso son experiencias de realidad virtual co-creativas, grabadas íntegramente por las familias de los y las privadas de libertad, en un esfuerzo que hacemos de alguna forma como horizontal de entregarle las herramientas a las familias, enseñarles a cómo utilizar la tecnología. Ellos y ellas graban lo que quieran del medio libre, alguna instancia personal emocional, podría ser un cumpleaños, un primer día de clases, el mar, un cerro, una habitación, lo que ellos quieran, y ese material se postproduce, se hace un cosido del material, un stitcheo, y los privados y privadas de libertad pueden volver a ver estos espacios de manera inmersiva. Bueno, después quiero volver a lo que mencionabas porque me llama la atención igual, tanto en lo que fueron tus actividades en Escuela del Cine, como lo que fue como este proyecto de Volver a Casa, la idea de la noción de, a través de lo biográfico, utilizar lo audiovisual como una especie de ventana a la memoria y a la reconstrucción un poco de la memoria, y lo que mencionaba delante como de que no existen barreras, como que es como un lienzo abierto. Y en base a eso mismo quería preguntarte a ti, Felipe, ¿cómo ha sido tu experiencia en torno a la curatoría cinematográfica en Escuela del Cine respecto a quizás alguna anécdota o alguna película que sientas que ha marcado mucho a personas que la han visto, o que quizás es una película que pueda tener como muchas reacciones como en el público, independiente de cuáles sean las reacciones, pero que haya como una conexión mayor? Porque para quienes quizás ya escucharon nuestro primer episodio, estuvimos con Luis Alejandro Pérez, director de Piola, que es una película que dieron en el programa de Escuela del Cine, mencionó algunas anécdotas similares. Entonces tú como coordinador igual quería ver si es que tenías como alguna como identificada que marcara mucho a la audiencia. Sí, o algunas. Sí, bueno, respecto del trabajo curatorial, tratamos siempre de dar pie a que haya diversidad. O sea, esa es la idea, de dar cuenta de lo que está pasando en Chile, que sean películas relativamente nuevas, que pertenezcan a diferentes territorios también, pero sobre todo yo creo que hay algo que cruza esta curatoría, es que genere cierta identificación. O sea, ya de por sí, por ser películas chilenas, creo que marca un poco eso. Pero claro, creo que las que tienen quizás mejor llegada son las que justamente tienen protagonistas juveniles en general. Por lo mismo lo que tú decías, la película Piola ha tenido una súper buena recepción, la hemos podido mostrar en diferentes lugares, ¿cierto? Que también es una película que tiene tinte autobiográfico, por lo que hemos sabido de su director, ¿no? Entonces se conecta bastante con lo que estamos haciendo, con lo que hace Cata con el taller documental autobiográfico. Son
lenguajes que están relacionados a la ficción y el documental, pero finalmente un poco apuntan a la capacidad de expresarse. Y en ese sentido creo que otra de las películas que ha sido o que ha marcado harto, bueno, son las películas de Claudia Valquimilla, bueno, Claro. Junto también, este año Mi hermano Soñan Despierto, que claro, yo creo que también tiene que ver con el contexto post-pandémico, donde el tema que trata la película ha estado súper presente, como el tema del bienestar emocional, ¿cierto? Claro. En lugares de encierro, más allá de que sea un cename o que sea el colegio, que sea la escuela, creo que ha generado instancias de discusión que son interesantes y que de repente en la escuela no se dan. Entonces hemos tenido intervenciones muy importantes en los estrenos en sala, porque nosotros hacemos estrenos o funciones en colegios, en escuelas, cuando son más apartadas de zonas urbanas, ¿cierto? O hacemos funciones en salas grandes, en Talca, por ejemplo, tenemos también en Punta Arenas, en diferentes ciudades de Chile. Entonces ahí ha sido súper bonito como ver esa conexión que no habíamos visto durante 2 años y algo de pandemia. Entonces fue súper bonito volver a que se diera esa instancia que fue online por bastante tiempo. Entonces ha sido un reencuentro que ha sido bonito. En tu experiencia, lo que mencionabas delante de el cruce de la tecnología como un puente en lo que era el programa Volver a Casa, ¿de qué manera sientes de que quizás los formatos híbridos o derechamente virtuales en pandemia ayudaron como a que personas pudieran acceder como a talleres? ¿Lo viviste en experiencia propia? ¿Quizás prefieres más el formato presencial? ¿Cómo fue tu experiencia con eso? Bueno, en el caso nuestro, particularmente con las cárceles, obviamente los talleres se detuvieron con la pandemia, porque las cárceles se cerraron, no se podía entrar ni siquiera ni siendo abogado, ni como familiar en las visitas, estaba todo suspendido. Durante un año completo estuvieron aislados de manera absoluta, lo que es súper fuerte igual. Claro. Pero de alguna forma lo que sí nos permitió mucho como proyecto fue como aprovechar como de divulgar la palabra, como ya que los espacios virtuales como las videollamadas o los congresos, todo lo que era simposio se estaba haciendo de manera virtual. Eso nos benefició mucho porque me permitió a mí como de alguna manera como viajar virtualmente a distintos lugares, no solo a especializarnos como en nuevas tecnologías, en inteligencia artificial, en realidad aumentada, sino que también como a exponer el proyecto como caso de estudio. Pero en términos prácticos, como sobre el quehacer de los talleres, claro, ahí se complica un poco más. Y ahí de alguna manera volvemos como al origen de las nuevas tecnologías, que son geniales y en términos creativos te permiten como un sinfín de oportunidades en todo sentido. Pero de alguna manera igual le pertenecen solo a un grupo muy sesgado, muy pequeño. Entonces, lo que nosotras tratamos de hacer es que eso se horizontalice, se democratice el acceso a la cultura y a la tecnología, y se descolonice como la generación de contenidos de realidad virtual, que normalmente viene como muy del primer mundo hacia Latinoamérica o hacia África o hacia lugares como más como subdesarrollados, por decirlo así. Y que de alguna forma luego ese material se utiliza para mostrarlos en Cannes, en festivales grandes. No vuelve al territorio, no hay un cruce. Entonces, de alguna forma, claro, con la pandemia todo eso como que no se podía hacer, porque en el fondo no se podía viajar, no te podías conectar con la gente, no podías trabajar en los territorios. Y como no hay acceso en todas partes, no todo el mundo tiene un headset, nadie tiene un headset, muy pocas personas realmente han visto, no sé, una obra de realidad virtual, una experiencia, un juego, lo que sea. Entonces, en ese sentido, como nos sirvió mucho para aprender y entender cómo funciona el mundo virtual y conectarnos con otros espacios como del mundo, lo que igual está súper bueno, pero de alguna forma nos hizo pensar en cómo podemos hacer para que esta tecnología de alguna manera sea como trascendental o que alcance espacios en los que normalmente no llega ni siquiera el internet, por ejemplo. Claro. En base a lo que ambos comentaban, no podía dejar de pensar en el hecho que hasta cierto punto, a pesar de las brechas como técnicas que hay en muchos casos respecto a lo que tú mencionas como el del headset, de alguna manera igual vivimos en una sociedad, ojo, llena de imágenes, sobre todo si es que se piensa en la democratización que genera de alguna manera la cámara, de sea cual sea el celular, y a la vez sea cual sea la intención del grabar. Tú mencionabas, por ejemplo, que en el programa Volver a Casa
el registro mayormente era hecho por familiares y tenía distinta intención como estética y temática. Y a la vez está el tema en que, claro, en Escuela del Cine han mostrado documentales que tienen como distintas aristas de la manera en que son grabadas. Y pensando un poco en lo que es como tu currículum, por así decirlo, el resumen, está el hecho de que tú has estado vinculada con MAFI, Mapa Fílmico de un País. Y quería preguntarte si es que brevemente podías como contarle a las personas que quizás no ubican mucho MAFI, cuál es su tema con la manera de registrar, como bien dice el nombre del Mapa Fílmico de un País, con producciones como Dios, Propaganda, o incluso lo que hicieron en las movilizaciones del 18 de octubre del 2019. Con octubre. Con octubre, así es. Que eso partió, disculpa que te interrumpa, Sí. pero eso creo que partió primero por redes sociales como en viñetas y después se unió, ¿no? No, bueno, octubre como tal o MAFI. No, me refería como como a los clips que derivaron en octubre. Porque vi algunos como online como... Sí, lo que pasa es que, bueno, con octubre, que pertenece al Mapa Fílmico de un País, que en el fondo es Mafi-TV, estamos en Instagram muy activos. El sitio web volverá pronto, estamos en reparación. Pero en el fondo es un colectivo que ya tiene bastantes años, se creó en el 2012 por un grupo de cineastas que tenía como el ahínco de registrar diferentes como momentos históricos, sociales, políticos, cotidianos de nuestro día a día en Chile. Crear un mapa fílmico de Chile en el fondo. En ese tiempo se llamaba DocMap, para eso de los 2010 o algo así. Claro, Y otro luego, Chile. Claro, otro Chile. Y luego, en el fondo, se crea Mafi, Mafi.tv, se empieza a hacer este mapa de diferentes como momentos audiovisuales que tienen una narrativa y que tienen una particularidad, que son todos planos fijos de 1 minuto, 1 minuto y medio, que están dirigidos por distintos directores de todo Chile, por ende también es colectivo, y que de alguna forma van narrando como distintas temáticas. Entonces uno puede dividir el país también como en distintas temáticas: medio Claro. ambiente, política, vida íntima, etc. Y bueno, con ese mismo espíritu hicimos Propaganda, luego hicimos Dios, que están ambas en Onda Media, se pueden ver ahí. Ahora estamos haciendo nuestra tercera película sobre el proceso constituyente, el estallido social. Y en medio del estallido social, en el fondo, no estábamos grabando nada, ninguna película, ni tampoco estábamos haciendo planos Mafi en ese momento. Estábamos con más trabajos territoriales, residencia artística. Entonces lo que ocurrió fue que la contingencia nos hizo a todos movilizarnos con lo que sabemos hacer mejor, que es grabar. Entonces cada uno, desde su autonomía e independencia dentro del colectivo, salió a grabar con su trípode y su cámara distintos planos Mafi, porque sentíamos que era lo que teníamos que hacer en el fondo, Claro, como documentalistas. A la primera línea del estallido, a espacios más de vida íntima, a espacios más como, no sé, políticos, distintos como intersecciones que estaba teniendo el estallido y sus problemáticas territoriales. Y desde allí, en el fondo, empezamos a darnos cuenta de que estábamos acumulando un montón de material que era súper valioso y que finalmente se junta en un cortometraje que se llama Octubre. Pero como bien dices tú, se fueron liberando ciertos clips en Mafi-TV, en Instagram, donde en el fondo, necesitábamos hacernos cargo también de la contingencia. Estaban pasando muchas cosas, le estaban disparando a la gente en la primera línea, estaba, no sé, habiendo violación a los derechos humanos, se estaban levantando ciertas problemáticas que eran importantes como de ser discutidas ahora. Claro. Entonces, claro, fue como, liberemos algunos planos dirigidos por todo tipo de realizadores, desde la Maite Alberdi, Aníbal Joffre, yo misma salí a grabar, como todo el mundo salió a grabar, y fuimos liberando planitos para, en el fondo, también ir reflexionando sobre lo que estaba pasando en las calles. ¿Cómo ha sido para ti, Felipe, el tema de ver de alguna manera que personas y sobre todo el alumnado que ha participado en encuentros de la Escuela del Cine ha decidido cómo tomar la cámara y grabar sea cual sea el suceso como que pase como en sus vidas de manera como documental? ¿Has notado como, no tan solo en el sentido de la mediación y la precisión cinematográfica de una producción audiovisual en sí, has visto como la inquietud un poco por el grabar que como que se nutre a través del programa? Claro, yo creo que ahí tiene mucho que ver también con lo que decía Cata, ¿no? Como con el proceso mismo, como con una mirada política, como sobre el acontecer, sobre la geografía propia, ¿cierto? Claro. Y también sobre la tecnología, porque finalmente, claro, se habla de una democratización, pero
puede que todos tengan celulares, o la gran mayoría, ¿cierto? Claro. Pero finalmente el celular tiene un discurso y limita ciertas rutas, ¿no? Así es. Entonces creo que ahí el cine, el no ser tan dogmático tampoco, el promover la exploración de otros formatos, ¿cierto? Que el formato autobiográfico propone eso, ¿cierto? Romper un poco como con el uso cotidiano del dispositivo. Es sumamente relevante en la educación, porque tiene como una vocación política también. Creo que eso es interesante, como política en lo cotidiano. Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro que hay un cambio. Yo creo que el primer cambio es esa percepción de que se puede hacer cine, ¿cachai? El cine entendido como de otra manera, el cine entendido como algo más cercano, no necesariamente vinculado a una producción, a un producto final, ¿cierto? Como a un estreno que lo hacemos con Catalina, lo hemos hecho y son instancias muy, muy bonitas, pero creo que finalmente lo más enriquecedor es poder plantear esa inquietud y plantear esa posibilidad de darse el espacio, de darse el tiempo, de poder compartir con otros y poder detenerse, mirar la experiencia de uno, poder registrarla, poder jugar con eso. Y yo creo que ahí es donde se ven los grandes cambios. O sea, y lo vinculo mucho a lo que comentabas tú, porque finalmente en estos talleres que hacemos, que ya hemos tenido 5 ediciones, ¿cierto? Que como comentaba fueron en pandemia, habían diferentes formatos. Había desde stop motion hasta, no sé, jugaban con material de archivo, ¿cierto? Animación, diferentes temas. Entrevistas. Claro, entonces si uno ve, lo pueden ver en YouTube, ¿cierto? Pueden buscar Escuela del Cine en YouTube, en Instagram, pero en YouTube es donde está este registro que yo creo que son casi 50, sino más de 50 cortos. Entonces finalmente también es un mapa de lo que sucedió tanto en pandemia como post pandemia, como quiera llamársele. Pero es un periodo súper interesante donde los estudiantes que estaban en estos talleres se volcaron y decidieron creativamente y voluntariamente registrar aspectos de sus vidas, de sus familias, de sus territorios. Entonces, creo que en el hecho de que lo hayan podido hacer, nos llegan comentarios que nunca habían pensado en hacer o tener un cortometraje, que en algunos casos lo han postulado a festivales, más encima guiados por Catalina, que es tan reconocida. Entonces, sí, hay un cambio en esa manera de percibir el cine sobre todo y como el proceso. De alguna manera el hecho de que hasta cierto punto la realización cinematográfica, ya sea con cámaras de celulares, handycams, cámaras más profesionales como la que estamos usando acá, ¿de qué manera sienten que puede haber como una especie como de adultocentrismo en la realización audiovisual? En lo que podría ser como la comparación de todo lo que es como el camino académico o lo que se puede aprender, no sé, como en universidades o lugares más especializados versus lo que pueden hacer en base como a la intuición, como lo que mencionabas como del registro familiar, la reevaluación de registro como previo, así como material de archivo, y a la vez el hecho de simplemente usar el celular y pensar en el grabar como una acción, más que la idea del plan y todo eso. ¿Ven como alguna diferencia en términos como de procesos creativos como entre un público más joven y no sé, como personas ya más profesionales y mayores en ese caso? ¿Cómo lo ven ustedes? En mi caso, que he trabajado como con distintos grupos etarios, creo que lo que siempre me sorprende es que los más jóvenes ya tienen la tecnología como una extensión de sus manos. Por ende, códigos visuales que nosotros a veces pensamos que son propios del cine y que son propios de la teoría cinematográfica, van a estar más lejanos, y es todo lo contrario. Es como que muchos de ellos manejan escala de plano, saben ocupar una grilla como sobre los puntos fuertes donde encuadrar, como hay mucha noción. Hay algunos de ellos que tienen noción sobre el cine, historias del cine, como en Escuela del Cine me ha tocado como conversar con niños que es como, Georges Méliès, y es como, igual me sorprende, o los Lumière, sí, yo conozco a los Lumière. Y claro, uno dice, pero eso es cine clásico, estamos hablando de los orígenes del cine y que ellos lo conocen. Y como en el taller tenemos un momento como que hablamos de historia de cine, y muchos de ellos ellos ya lo habían visto. A veces en talleres de mediación que también organizan los chiquillos, pero otras veces también como porque son buenos consumidores de imágenes, y eso es algo real. O sea,
no solamente el cine, sino las redes sociales, Claro. las distintas aplicaciones que hay en el TikTok. fondo, TikTok, ahora está esta nueva Be Real, y así Sí, un montón. y en no el me ha fondo- llegado ninguna notificación ahora, menos mal. Pero en el fondo es como, qué increíble, como estamos generando imágenes de manera constante y eso también genera nuevos códigos y nuevos lenguajes y nuevas formas de hacer. Y creo que eso es súper interesante. A mí me parece que en ese sentido la democratización se cumple, pero también la instantaneidad, o sea, Claro. qué tanto dura ese mensaje, qué tan rápido, qué tan dinámico tiene que hacer. Y en ese sentido sí hay una diferencia etaria entre los que somos más grandes y que hacemos cine desde un espacio, por ejemplo, más observacional, como los Mafi, que con Claro. Mafi hacemos cine de observación, donde hay que esperar, donde hay que tener paciencia. Y también es un cine que hay que sentarse a ver, o sea, hay que esperarlo, tiene un ritmo, un corte de autor, que no es que los niños no lo tengan, por el contrario, muchos de ellos lo tienen como a flor de piel, solo que claro, como consumen otro tipo de imágenes, a otro tipo de velocidad, también sus propias creaciones tienen un ritmo que es mucho más frenético, Claro, quizás. claro. Sí. Yo quería decir también algo al respecto, que yo creo que eso plantea una pregunta de qué es lo que uno espera que hagan los niños, niñas, ¿cachai? Como Claro. qué deberían estar haciendo. Como creo que ahí es un terreno que siempre está en tensión. Ujú. Porque claramente nosotros como Escuela de Cine tenemos una línea editorial, Catalina tiene su experiencia, los profesores como mediadores generalmente crean sus cineclubes en base a su gusto personal y no tiene nada de malo. O sea, de hecho es deseable que ellos vengan con una carga, ¿cierto? Pero siempre va a ser un terreno como en disputa. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer o qué es lo que deberían ver? Claro. ¿Cierto? Entonces hay algunos que dicen que, bueno, no sé, el encuentro con el cine, no sé, deberían estar viendo Truffaut a los 5 años porque es buen cine y ese encuentro debería ser explosivo, como dice Alain Bergalá, que es como el gran teórico, ¿cierto?, como del cine y la educación. Hay otros que dicen que no, que una persona que dice eso no entiende nada de cine y educación porque en verdad claramente hay que empezar desde más abajo. Entonces creo que ahí no hay una respuesta única, lo que podemos hacer es entregar posibilidades, como entregar guías. Y que, bueno, nuestra pega también en el programa es poder entregarle a los profesores y profesoras esa posibilidad de navegar pues, y de explorar otros lenguajes también, ¿no? Otros modos de discurso. Cuando ya se vuelve una cosa monolítica, ahí es donde empezamos con no sé, pues a limitar nuestro mundo. Entonces la idea es poder, por muy cliché de repente que suene, pero como atender puentes y abrir caminos, ¿eh? Como no encerrarse solamente en la experiencia de uno o lo que uno entiende. Es súper tentador finalmente, como Claro. poder decir, ¿sabes qué? Como que vamos a ver solamente cine, vamos a ver cine nuevo, ¿cachai? Y vamos a hablar sobre esto, pero hay que también ceder a veces y creo que ahí está el rol como de uno como mediador, como educador. Es que además yo siento que la creación es líquida, es más líquida Claro. que quizás antes. Y en ese sentido como está en nosotros que somos mediadores y que somos docentes, pero también creadores, en ser flexibles con respecto a eso, a entender de que los códigos están cambiando constantemente, llámese cinematográficos, políticos, discursivos, y que de alguna forma las niñas los tienen ya como súper aprendidos. O sea, de verdad a mí me sorprende mucho como desde el lenguaje del videoclip hasta el lenguaje de los videojuegos, tiene mucho de lo cinematográfico clásico incluso. Sí. Entonces es que en varios de los talleres habían, siempre me llamó la atención cuando comentaste que habían estudiantes que se denominaban videógrafos. Sí. Y que era como otro concepto, Sí. Entonces que es más asociado como a las redes sociales, Sí. a la publicidad. Total. ¿Y cómo lidias con Es con muy eso? interesante porque en el fondo es como ya no son cineastas, no son realizadores audiovisuales y no son solo niños grabando imágenes, son videógrafos. Y de alguna manera lo que es un videógrafo es genera material audiovisual para promover cosas o simplemente para hacer un registro cotidiano de lo que hacen en su día a día. Como diarismo, de alguna manera. Sí, y es como una especie de diario audiovisual muy pro, que tiene todo. O sea, habían niños que tenían drones. Porque hoy por hoy uno dice, un dron, pero hay drones que valen 20 lucas y uno los puede comprar en Makes y ellos lo saben ocupar y se conectan a una aplicación de tu celular. Entonces como tienen un dron y tienen un Ronin estabilizador de cámara o de celular. Entonces como ahí el acercamiento a las imágenes es muy diferente.
y yo creo que ahí la lucha como con los mediadores, o como lo que me pasaba a mí, era como cómo de alguna manera igual logro abrir un poquito esos códigos, esa forma de acercarse a las imágenes para limpiar un poco lo publicitario o más Claro. como lo tiktokero o de redes sociales que trae ese lenguaje, para agregarle otras herramientas y agregarle otros códigos que a lo mejor no había visto antes porque estaba más pegado como en ese tipo de creación de imágenes, que igual es súper interesante. O sea, Claro. nosotros veíamos los videos y decíamos, como, algunos parecían comerciales de Sí. verdad, Oh, wow. como con unos planos en cámara Cámara lenta, lenta, sí, como sí, increíble. Entonces, genial, como que tengan también esas nuevas formas de narrar, pero al mismo tiempo sin cerrarse solo a eso, como entender de que, nuevamente, la creación es líquida y que en Claro. ese sentido va cambiando. Bueno, para ir finalizando y empezar como a despedir este episodio, quería ahondar, quizás de una manera no tan reduccionista, pero sí más general, pensando en lo que son sus respectivas experiencias y en algún posible alumno o alumna que está viendo esto y quiere el tip para motivarse a empezar a meterse en el cine, ya sea en la documentación audiovisual, grabando, escribiendo, como la típica. ¿Qué consejo le darían a aquella persona que está ahí, pero le falta el impulso para entrar de lleno al mundo del audiovisual? Como pensando más que en sus disciplinas, así como tú desde el ámbito más de la realización audiovisual y tú desde la docencia. ¿Qué les dirían ahí a la cámara, al público Uy. expectante? Yo creo que no hay que parar nunca de ver cine. Es algo que a mí me cuesta, de hecho, que paradójicamente, como soy cineasta y no veo tanto Claro. cine como quisiera, porque no hay mucho tiempo. Es como los doctores que no van mucho al doctor, Claro. eso pasa mucho. Pero siento que es como una súper buena escuela, también como creativa, como para entender de que, no sé, de que hay diferentes personas haciendo cine muy diverso, Claro. muchas técnicas que son distintas, y también como un poco sobre lo que hablábamos de antes, como entender ese aprendizaje como algo más abierto, como que quizás lo cinematográfico no está solo en el cine, sino que también está en otros espacios. Y creo que es súper bueno indagarlo. El mundo del videoclip a mí me alucina, encuentro que es súper interesante. Hay directores de cine haciendo videoclips. Sí. Y nada, siento que en el fondo como tener buenas referencias, como estar siempre como con la cabeza muy activa y buscando imágenes y discursos, yo siento que a mí me sirvió mucho como realizadora, como para encontrar punto de vista, pero también para ver desde dónde me gusta mirar el mundo, ¿no? Me gusta posicionarme desde aquí. Y eso solamente te lo da, no sé, la referencia, y esa está en Claro. el libro, está en el arte, en las conversaciones incluso, como, no sé, partiendo por ahí yo creo, no sé. Sí, concuerdo completamente. Y nada, pues empezar como por poco, pienso de repente, como en estas acciones artísticas que no necesariamente tiene que ser como filmar un corto, sino que ejercicios, obviamente encontrar a las personas en el contexto educacional que se interesen, ya sea compañeros, profes, que un poco puedan servir como de guías y con quien compartir ideas. Creo que eso siempre ayuda. Y creo que aparte de eso, no por una cosa chauvinista, sino que por una cosa de entender desde dónde venimos y de mirarnos un poco a nosotros mismos, es ver cine de acá. Creo que eso es súper interesante. Siempre es más fácil tener referentes foráneos, insisto, no es por una cosa como de ser localista ni nada, simplemente porque de repente más allá de que sea un discurso, o uno puede asumir de que es un discurso que uno comparte, es que es un discurso que se contrapone a uno que es dominante y que está en todas partes. Entonces, entender que no solamente está ese discurso y que hay otros discursos posibles. O sea, uno ve acá y se puede ver también en la curatoría que hacemos en el programa como una infinidad de tipos, de formatos de cine, de historias, de experiencias, de lugares, de colores. Entonces, como creo que entender eso, y obviamente no es algo que se entienda como desde un principio, no es algo que uno va construyendo, ¿cierto? Como que uno tiene una experiencia o un vínculo, cada uno tiene su propio vínculo con el cine chileno, ¿cierto? Claro. Pero construir el gusto, ya no una cosa tan normativa, pero construir el propio gusto, y eso implica entender que hay muchos discursos posibles, y creo que ahí, entendiendo eso, creo que uno puede sentirse quizás más envalentonado para poder comenzar a crear. Como hay otra gente que también está hablando de otras cosas que no son
necesariamente como historias épicas o historias que no están tan cercanas a nosotros. Claro. Sí, también agregaría como perderle el miedo a la técnica, como Claro. siento que, como que, no sé, uno piensa que para hacer cine hay que estudiar en la universidad. Estoy de acuerdo que es un buen espacio donde uno conoce gente, aprende cosas y todo, pero hoy por hoy hay muchas cosas que uno puede aprender, desde un taller hasta soltar la mano como viendo tutoriales de YouTube y como indagando en qué es lo que te gusta más del cine, como en el fondo a veces si es que uno puede económicamente hacer una inversión, saber bien qué es lo que más te gusta. A lo mejor no es la cámara, a lo mejor en verdad es la dirección y te conviene invertir en, no sé, los libros de Buñuel, no tengo idea. Claro. Como que en el fondo entender bien como dónde está tu punto de vista, desde dónde te quieres parar para mirar el cine y ir soltando la mano como con las herramientas que tenemos en todas partes, como desde tutoriales de YouTube de cómo editar un video hasta, no sé, Photoshop, hasta eso te lleva a, no sé, After Effects, Premiere. Claro. Como que uno va aprendiendo cositas que yo siento que sirven mucho para explorar. Y esa primera exploración es súper buena como para ir entendiendo quién es uno como realizador. De ahí para adelante, de ahí por último si uno se quiere dedicar al cine y quieres estudiar, bacán, o quieres hacer algo más especializado, pero como perderle ese miedo como a esa técnica, esa primera barrera tecnológica quizás, no sé si hoy día ya se puede llamar tecnología. Claro. Sí. Bueno, ya lo escucharon aquí de la mano de los expertos, hay muchos caminos para ir al cine y esperamos que este podcast, Ver para Crear, sea una gran ayuda para ustedes, las personas que están viendo en esa cámara, y quienes nos escucharon a través de plataformas de audio en realidad, pero se entiende. Quería agradecer además a Felipe, a Catalina, a ustedes, como dije, que están escuchando, ya que este fue un podcast organizado por bitácoradecine.cl, que ustedes nos pueden encontrar en instagram.com/bitácoradecinecl, twitter.com/bitácoradecine y facebook.com/bitácoradecine, además de la página web en sí, bitácoradecine.cl. Y no olvidar que este podcast es traído a ustedes gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social regionales, provinciales y comunales del presente año 2022. No olviden visitar nuestras redes, estén atentos a nuestro próximo episodio, el tercero. Si es que no escucharon el primero, vayan a escucharlo, y si es que ya lo escucharon, repítanselo porque está muy bueno y después escuchan este de nuevo. Con eso me despido. Soy Nicolás, Felipe, Catalina, un gusto, espero que lo hayan pasado tan bien como yo y las personas que escucharon esto. Muchas gracias. Gracias. Adiós.